Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este elegante suéter en todas las tallas. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Quédate de principio a fin a ver este video. Está súper genial. ¿A ti qué te parece? Si te gusta, deja un like, que yo lo vea, y tu comentario. Comenzamos. Ahora, ya vimos que tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero les comentaba que lo importante será dejarle estos siguientes 14. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí es donde tú le vas a dejar el ancho que tú prefieras. 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a pasar en el último punto de lado a lado y empezamos a tejer un punto alto alargado. 1, 2 y 2. Aquí tenemos este espacio que vamos a necesitar. 3 cadenas. Voy a pasar de lado a lado y vamos a tejer. Cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Ahora hacemos 3 cadenas. Paso de lado a lado, paso, cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Tú le vas a dejar 3, 5, 7. No te recomiendo dejar más de 7. Es un hecho que no te lo recomiendo, pero si alguien quisiera colocar 9, por ejemplo, la talla a la mejor 4XL, podría hacerlo, ¿ok? Vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo voy a pasar, ya tengo estos 3 y me voy a pasar aquí. Vamos a contar. Recuerden que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí, donde ya tengo el marcador, ya les había mostrado, pero me gusta ir tejiéndolo paso a paso por si alguna amiga es principiante y tiene alguna duda, o también las niñas. Las niñas me están mandando también muchos comentarios que están tejiendo. Les está gustando que les dé el paso a paso y que les esté contando, ¿ok? Entonces vamos a trabajar también para las pequeñitas que ya están tejiendo. Aquí ya dejé este espacio y ahora voy a continuar como corresponde, rellenando espacios. Y vamos a hacer algo que es sumamente importante. Voy a tejer de aquí hasta llegar a aquí donde está el pico y regreso. Yo ya he llegado a donde tengo la parte del abanico. ¿Cuántas vueltas vamos a dejar? ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí en la parte de tu abanico, tú le vas a seguir tejiendo. Necesito que en casita te midas y el largo que tú quieras tu suéter, hasta ahí vas a parar de tejer esta primera parte, ¿sí? Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta obtener el largo que necesito en esta parte, en la parte del pico, y en la parte debajo del brazo. Ahorita, terminando esta vuelta, les voy a ir diciendo cómo vamos a tejer. Probablemente sean una vuelta, 3, 5, dependiendo del largo que tú quieres en esta ocasión tu suéter. Voy a aventajar un poco, incluso lo puedes dejar como una capa también. Aventajo un poquito y regreso. Ya trabajé de donde está la parte del pico, me fui trabajando igual 12 en mi caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a hacer otra vez 3 cadenas, paso de lado a lado y tejo un punto alto alargado. 3 cadenas, un segundo punto alto alargado. Voy a sacar un poquito de material. Y otra vez, otro punto alto alargado. Y ya tengo 3. Y ahora vamos a pasar esos 14. Hoy no los marqué, así es que los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14. Entonces hasta aquí voy a tejer y este es el espacio de la manga y continúo tejiendo hasta completar en esta ocasión este pedacito que ya es para terminar esta vuelta. Ahí en casita, cuéntame, ¿ya viste el inicio del suéter? Recuerden, amigas, muchas veces me preguntan cuál es la descripción y yo siempre les contesto exactamente lo mismo. Donde está el título, aquí abajo dice más, dale clic a la palabra más. Ahí va a decir suéter parte 1, parte 2 o parte 3. Todos los videos, amiguitas, ahí ustedes si por ejemplo le dieron clic a un video y ya está empezado, eso quiere decir que existe una parte anterior y es bien fácil de encontrarla, solamente dale clic ahí en ese enlace que te dejo en la parte de abajo. Voy a continuar. Ya falta bien poquito. Aquí al final hago la unión, ya sabemos, con un punto deslizado, deslizo 1, deslizo 2 y cadena y cortamos. Ahora nos vamos a cambiar de color para continuar con el proceso. Esta parte ya se la saben. Aquí comenzamos con una nueva vuelta como corresponde. Voy a avanzar hasta llegar, miren, a pesar de que estos materiales, este es del número 4 y aquí se alcanza a ver que es un poquito más cerrado el punto. De todos modos está quedando muy bonito, vean. Estos dos son 4 y estos dos son 3. Pero pues ahora sí que me tocó aquí incluirlos y en casita lo pueden hacer, ¿ok? Voy a llegar entonces aquí a la parte de abajo del brazo. Ya he trabajado desde aquí, desde el inicio hasta aquí. Y lo siguiente que voy a hacer es, voy a pasarme hasta donde está este espacio. Ignorando este espacio me paso aquí y voy a tejer un punto como corresponde. O un múltiplo de 3. Y aquí en este espacio vamos a colocarle un marcador. Este marcador no es necesario si eres avanzado, pero si eres principiante solamente te servirá para ubicar. Me voy a pasar a este siguiente punto. Después de mi cadena, tejo 3 puntos altos. Y aquí es donde viene la clave para hacer el largo de tu suéter. 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos. Una cadena, me paso al siguiente espacio y hacemos 3. Me paso, hago una cadena. Es más, en estas partes ni deberíamos de hacer ya la cadenita. Me voy a regresar. Sí, en este espacio no vamos a hacer cadenita. Yo sé que, ay, nos regresamos, pero denme un momentito nada más, ¿va? Aquí me paso, dejemos sin cadena. De una vez, amiguitas, para que nos quede que coloco marcadores, así va ahí. Cadena, aquí ya va la cadena. Y aquí hago el aumento. Miren, hasta los pajaritos están cantando también. Ahí hacemos una cadenita y pasamos acá una cadena. Ahí está. Y aquí ya no hago cadena. De aquí me salto hasta acá. Y tejemos los 3 puntos. Y ahí colocamos marcador solo si eres principiante. Así nos va a quedar debajo del brazo. El resto se va a tejer normal. Voy a acercarlo para que en casita lo vean. Acá ya me paso y continúo tejiendo como corresponde. Voy a hacer lo mismo del lado contrario. Termino vuelta y regreso. Quiero mostrarles. Aquí en esta parte voy a hacer lo siguiente. Aquí
Vamos a dejarlo ya sin cadena. Vamos a continuar. Yo ya he terminado mi vuelta y comencé pues con el color que sigue. Vamos a llegar aquí y no vamos a hacer cadena. Esta es la parte de la disminución. Yo voy a saltar estos 6 puntos hasta llegar a donde está la cadena y tejemos 3 puntos altos y una cadena. Estos siempre los vamos a tejer igual. Vamos a estarlos saltando vuelta tras vuelta hasta que tú obtengas el largo que necesitas. Ahora, en esta siguiente parte, donde está el pico o el aumento, ahí voy a continuar igual, tejiendo 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Si tejiste 5, entonces vas a tener aquí dos múltiplos de 3. Y si tejiste 7, vas a tener 3 múltiplos y ya después harías el abanico. Del otro lado tejemos una cadena, paso 3 y tejo 3. Y ahora de aquí yo me paso estos hasta acá y tejo 3 puntos altos. Y el resto lo voy a tejer como corresponde. Una cadena, tejemos 3, una cadena y continuamos, ¿sí? El resto va a ser lo mismo, solamente quiero que en casita puedan observar cómo nos va a quedar debajo del brazo, porque esta parte sí es muy importante. Bien bonito, ¿verdad? El resto es igual. Voy a hacer esto del lado contrario donde está la manga y voy a completar la vuelta y regreso justo cuando llegue nuevamente aquí a esta parte, ¿sí? Pero con el siguiente color. Voy a mostrarles. Yo ya he tejido esta siguiente vuelta. Ya no voy a hacer yo cambios de color, los voy a dejar así. Solamente regresé para decirles que voy a seguir pasando estos que están debajo del brazo. Los voy a pasar 6 puntos y me voy hasta acá. Y no le voy a tejer cadena. Me voy a pasar con una cadena, voy a tejer este mismo proceso de el aumento. Voy a sacar un poquito de material y aquí en esta parte pues vamos a completar este abanico, ¿verdad? Miren, ahí está. Entonces, si se fijan, aquí vamos a hacer las disminuciones y aquí seguimos haciendo la parte de los aumentos. ¿Para qué? Para que no reduzca. Esto lo hago con el motivo de que no reduzca y tampoco se quede amplio, porque ahí en este caso, si no hacemos esta parte, nos está la blusita así. Voy a ver si se las pongo aquí en este espacio. Acá voy a dibujárselas así. ¿Qué es lo que pasaría si no haces eso? Aquí tienes muy bonito tu suétercito. Bueno, más o menos, amigas, no sé dibujar, pero más o menos aquí tendrías tu suétercito, ¿verdad? Y aquí tenemos como ese extra que le estamos agregando. Aquí estarían más o menos las mangas de este lado. Y este es el extra que le hemos agregado. Ok, si en este caso no haces eso, la blusa te va a quedar así. Así y así, como si fuese un vestido. Entonces yo lo que pretendo es que mi blusa me quede o mi suéter me quede así. Y aquí vamos a colocarle la parte del elástico, ¿sí? Entonces hoy no queremos vestido, hoy queremos simplemente un suéter. Pasamos otra vez este espacio. Les estoy dando las especificaciones así paso a paso, amigas, porque recuerden que estamos tejiendo para nenas también. Las niñas me están llegando comentarios desde chiquitas de 8 años hasta adolescentes, jóvenes, y es bien importante también
que ellas también aprendan a tejer. Yo sé que aquí hay muchas amigas que son nivel avanzado y que esto no les preocupa mucho, pero esto lo hago también por las chiquititas que también se integran. Bienvenidas hermosas al canal de Todo en Crochet. Entonces ya vieron, esto hay que repetirlo. En la siguiente vuelta vamos a saltar este espacio y este espacio, pero nos vamos a ir a ver cómo está luciendo para que ustedes vayan viendo el proceso, ¿va? Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, yo he tejido solamente estas 2 vueltas. Voy a mostrarles aquí en esta parte. A ver, son 3. 1, 2 y 3 vueltas. Lo dejamos así. ¿Sí? Ok. Miren, lo que vamos a hacer todas las tallas es dejarle el largo que tú quieres tu suéter. Vamos entonces a continuar con el proceso. Miren, decidí dejarle estas 2 vueltitas al final porque todavía me hace falta la parte del elástico. Sí, entonces nada más voy a dejar esas 2 vueltas. Ahí en casita, dependiendo de tu estatura, le puedes dejar más o menos. Yo me voy a pasar, este es el cierre. Voy a pasar aquí a donde están estas cadenas y aquí en la primer cadena dejo un punto deslizado y voy a subir 3 cadenas. Vamos a tejer solamente la mitad. Voy a girar. Ahora vamos a tejer por el lado del revés. Me voy a pasar estos puntos y aquí voy a empezar a tejer este punto. Ahí está. Así. Y ahora me voy a pasar una cadena. El siguiente espacio lo voy a tejer normal. En este espacio vamos a ir tejiendo como corresponde, solo rellenando espacios. Pero aquí, ojo, porque este ya se va a ir derecho. Así, va a quedar como esta parte en horizontal. Voy a continuar aquí tejiendo como corresponde. Una vez llegado hasta donde está la parte debajo del brazo, voy a continuar con el proceso, saltando 6 sin tejer y hacemos los 3. Aquí no va a cambiar. Esto va a aplicarlo vuelta tras vuelta. Esto lo vamos a ir tejiendo hasta el final. Hacemos una cadena, pasamos aquí y tejemos el punto de abanico. Una cadena, ya tejimos el abanico. Y ahora nos pasamos sin cadena, esos 6 puntos sin tejer y continuamos. En casita, ¿cómo van con los preparativos de Nochebuena, amigas? Cuéntenme, yo sé, estamos en agosto, pero pronto será Navidad. Así es que ya váyanse preparando. Vean qué bonitas cosas voy a estarles mostrando y les voy a dejar el enlace aquí abajo para que ustedes vayan, me visiten y puedan comenzar ya a tejerla. Voy a tejer un camino de mesa, que es lo que la mayoría de nuestras amigas me ha propuesto. Voy a continuar aquí hasta llegar a la parte del pico o a la parte del aumento.
Y para ello pues voy a tejer un poquito más rápido porque pues nada más vamos a ir haciendo los rellenos. Una vez llegado hasta aquí, hasta donde está la parte del pico, ahí ya no hago cadena. Me paso donde está la primer cadena y tejo un punto alto. 3 cadenas y vamos a darle vuelta al tejido y voy a regresar. Me voy a pasar estos 3 puntos hasta acá. Y miren ya cómo va a ir quedando. Una cadena, voy a continuar tejiendo. Rellenando todos los espacios. Una vez llegado aquí debajo del brazo, repetimos proceso. Saltamos 6 y tejemos 3. Una cadena y miren. Aquí hacemos el mismo proceso. Aquí hice el abanico. Una cadena. Y aquí ya sin hacer cadena, salto esos 6 y tejemos los 3. Ahora sí, una cadena y continúo con el relleno. Ahí está. Pues está quedando bonito ahí en casita. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario. Voy a seguir tejiendo hasta llegar aquí. Ya le falta bien poquito, miren. De aquí hasta aquí. Ya he llegado a esta parte y no voy a hacer cadena. Yo me voy a pasar a esta última. Ay, amigos, me voy a regresar un poquito porque como se lo medí a mi pequeña, ahí le quedó un cabello y no me fijé. Ahí está. Ahora paso estos 3 y sobre la última cadena tejemos el punto alto y subimos con 3 cadenas. Y voy a girar. Giramos. Me voy a pasar estos 3 y vuelvo a repetir el mismo proceso. Y esto lo voy a ir haciendo vuelta tras vuelta hasta obtener el cierre. Aquí ya pasé, hice el relleno, me paso al siguiente espacio, tejo obviamente el relleno hasta llegar del otro lado. Y miren, lo que yo les comentaba es que de aquí, esta era la parte del aumento y ya de aquí va a ir derecho, así, va a quedar en vertical. Ok, voy a mostrarte el avance que tengo hasta ahorita, ¿te parece? Acompáñame. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya la estructura. Como les había comentado, yo estaba tejiendo así. Voy a tratar de mostrárselos. De aquí a aquí. Que es la mitad pues de la blusa, ¿verdad? Entonces tejí de aquí hasta acá. Esto es lo debajo del brazo. Vean qué bonito quedó en esta parte. Y ahora sí, lo acomodamos. Está quedando bien bonito. Y ahora voy a mostrarles cómo vamos a terminar aquí en esta parte. Ya le falta poquito para cerrar.
Y voy a hacer esto que hice aquí, lo vamos a hacer pero de este lado, ¿ok? Lo mismo. Entonces, les voy a mostrar. Porque miren, ya aquí, ya lo que me hace falta. ¿Ok? Vamos para allá.